Bienvenidos y muy buenas a mis hermanos, a mis amigos. Como siempre, venimos a compartir con ustedes en esta plataforma Fe y Razón 34 para que analicemos juntos temas que podamos profundizar desde el ámbito histórico, científico, filosófico, cultural, pero siempre fundamentándonos en la palabra de Dios como nuestra fuente de verdad, como nuestra herramienta que sostiene nuestra cosmovisión de vida, la palabra de Dios. Para nosotros es una verdad irrefutable, es incontrovertida, es absoluta. Obviamente para los cristianos, los que verdaderamente nos apegamos a las Sagradas Escrituras. Hoy queremos compartir un breve fragmento del programa de Morgan Freeman, este actor norteamericano muy conocido y además es muy respetado en la industria cinematográfica, en la cual él en su programa va visitando distintas culturas, va haciendo preguntas, va evaluando la evidencia arqueológica de las distintas culturas y pues en esta oportunidad él fue a investigar si los cristianos sostenían desde temprano desarrollo del cristianismo, desde el primer siglo, de que Jesús es Dios, de que Jesús proclamó ser Dios y es corroborable con los datos de la Biblia. O si esto fue un invento, si un grupo de personas, a medida que iba pasando el tiempo, ya en la era vamos a decir, entrando a la época de la finalización de la era medieval, entrando a la era moderna, se inventaron o pusieron a Jesús como una deidad. Fue un invento. Muchas personas concluyen de esta manera, de que Jesús nunca proclamó ser Dios, de que sus seguidores nunca le vieron como Dios, de que los primeros cristianos no profesaron un culto donde indicaran que Jesús era la divinidad misma en la persona que se encarnó, la segunda persona de la Trinidad. Y obviamente para muchos esto fue un invento. Pero para la palabra de Dios y para los cristianos que han mantenido esta doctrina de generación en generación, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es bastante claro y obvio de que Jesús siempre dijo ser quien es, Dios que vino y se encarnó para estar entre nosotros y darnos salvación y vida eterna. Pues Morgan Freeman, quien no es cristiano, sino una persona agnóstica, fue buscando evidencias arqueológicas que le pudieran indicar o que apuntara a que verdaderamente los cristianos siempre hemos creído que Jesús es Dios conforme a lo que dice la Biblia. Vamos a ver, después de esta primera pausa, qué le presentaron a Morgan Freeman en uno de sus viajes y si verdaderamente hay indicios arqueológicos más allá de la Biblia de que Jesús es Dios. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, estamos de regreso aquí en su espacio Fe y Razón 34. Como siempre, les invitamos a que compartan el video. Si no se han suscrito a nuestro canal, pues también les tendemos la cordial invitación para que le den a suscribirse junto a la campanita de notificación para que puedan seguir recibiendo más de nuestros videos. Y nos dan un like de apoyo para poder seguir expandiéndonos. El tema de hoy es un análisis que vamos a hacer a las declaraciones del programa de investigación del actor norteamericano Morgan Freeman, en donde él va por el mundo investigando las distintas religiones y qué creían cada una de ellas. Y en este caso le tocó averiguar con evidencia arqueológica de que los cristianos siempre hemos creído que Jesús es Dios. Aunque hay algunas distorsiones que han surgido con respecto a solamente establecer una sola persona de la deidad, cosa que la Biblia nos indica claramente de que la Trinidad, que es un concepto teológico, se presenta con evidencias en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Los cristianos vemos claramente cómo el Padre se comunica con el Hijo, cómo el Espíritu Santo está interactuando también, cómo Jesús le ora al Padre, cómo hay esa relación, esa conexión de un Dios en tres personas, que es el concepto hebreo de la Ejad en el término Elohim, que es una unidad compuesta, que para muchos es complicado entender, pero la Biblia lo presenta claramente, incluso desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice Morgan Freeman cuando le presentan la evidencia arqueológica de qué creían los cristianos en los primeros tiempos, vamos a decir, en el primer siglo, segundo siglo en adelante, en una cronología cercana a los hechos del desarrollo del cristianismo, del surgimiento de la predicación del mensaje de Jesucristo. Hola, señor. He oído que tiene pruebas de por qué los primeros cristianos pensaron que Jesús era Dios. Claro que sí. Tenemos pruebas en ese sentido. Esto de aquí es una excavación de lo que se descubrió como una sala de oración para los primeros cristianos. Y aquí está este fantástico mosaico. A principios del siglo III, este mosaico era el piso de una casa. Una de las casas de culto cristianas más antiguas jamás descubiertas. Así que en realidad estamos en una casa. Así es. ¿Qué le parece que sea esto? Griego. Exacto. ¿Qué? Idioma griego. Bueno, lo leeré para usted. De acuerdo. Pros enikein akeptus. Akeptus es el nombre de alguien. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer Akeptus? Pros enikein. Ella dedicó esta mesa. La mesa. ¿Pero de qué mesa está hablando? La que está... Es la que está justo en el centro. Correcto. Esta era la base de la mesa que estuvo en esta iglesia. ¿Un altar? Sí, exacto. Ella no la nombra como altar, pero aquí habría sido donde tendrían su celebración litúrgica religiosa. Bueno, aquí el video comienza presentando un hallazgo arqueológico de una iglesia antigua donde había como un lugar especial para celebrar la liturgia, el compartir el pan y el vino con las personas que iban a estar en comunión con Dios, como manda la Biblia, de que nos unifiquemos y recordemos a nuestro Señor Jesucristo, leamos las Escrituras. Esta es una iglesia descubierta en donde en griego presentaban la identidad de a quien se adoraba y los procesos que se llevaban a cabo en esa iglesia. Era la reunión de los hermanos, era que ellos pudieran pues consagrarse con Dios, tener comunión con el Señor, tal como lo establece la palabra de Dios desde los inicios. Recordar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta iglesia, presentando cómo los hermanos se reunían en ese lugar. Este video es un fragmento que nosotros pudimos ver en las redes sociales y obviamente
El video fue publicado por la Visión Unicitaria. El video lo recibimos de una promoción de la Visión Unicitaria. Obviamente esta visión desde el punto de vista bíblico está equivocada. Sin embargo, ellos presentan lo que Morgan Freeman fue a investigar para demostrar que Jesús es Dios. Hay una línea, hay una corriente unicitaria, ebionita, que dice que Jesús nunca fue Dios, simplemente fue un enviado como un profeta, y no tiene la identidad de Dios, no tiene la identidad del Hijo de Dios. Hay otro grupo ebionita que dice que Jesús es Dios, el Verbo se hizo carne, pero que cuando estaba entre nosotros no era Dios, dejó de ser Dios, lo cual también es antibíblico, porque Dios nunca deja de ser quien es. Sería absurdo pensar que el Rey del universo, el creador y sustentador de todas las cosas, en un momento, en esa plenitud de la deidad, puede dejar de ser Dios. Eso es imposible. Lógica y razonablemente no es posible que Dios deje de ser Dios en ninguna de las personas que componen la Ejad hebrea, la unidad de ese Dios en tres personas. No se puede. Por lo tanto, estas dos posiciones ebionitas están completamente equivocadas. Sin embargo, la posición que presentó el video, este fragmento, es una posición que trata de atacar la Trinidad, dejando únicamente que hay un solo Dios y que ese Dios se hizo carne, que es nuestro Señor Jesucristo, como una sola persona, que no existe Trinidad. Y bueno, eso es un error de los que presentaron este video. Sin embargo, es importante destacar que es una prueba contundente de que los cristianos sí reconocieron a Jesucristo como Dios. Desde los inicios del desarrollo de la expansión del evangelio, desde sus inicios, desde el primer siglo, incluso nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, él diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy el Salvador. Estas atribuciones solo le corresponden al Dios Todopoderoso. Desde el Antiguo Testamento, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, el Emmanuel, todas estas referencias demostrando bíblicamente en el Antiguo Testamento que Jesús es Dios. Y aquí Morgan Freeman, que no es cristiano, va a investigar un hallazgo arqueológico. Y le están leyendo ese hallazgo arqueológico en unos escritos griegos, en una iglesia antigua donde se reunían, se congregaban los hermanos, y en esta congregación, para compartir el pan y el vino, recordando a nuestro Señor Jesucristo de la manera correcta, partiendo el pan, tomando el vino, como un acto de memoranza, de recordación de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Vamos a seguir escuchando más de este fragmento arqueológico que le fue presentado al actor de cine Morgan Freeman. Y habría sido la mesa o el altar para la celebración del pan y el vino. Los eruditos bíblicos creen que compartir el pan y el vino, como el cuerpo divino y la sangre de Jesús, ha sido parte del culto cristiano desde el siglo I. Y, como nos sugieren las cartas del apóstol Pablo, muchos de los líderes de la iglesia primitiva eran mujeres. Creo que es muy interesante que sea una mujer la que dedica esta mesa. Miren cómo Morgan Freeman, cuando se le está presentando la evidencia arqueológica del sentir de los cristianos del primer siglo, menciona las cartas del apóstol Pablo. Morgan Freeman, que no es cristiano, le da un reconocimiento histórico, un peso histórico a la figura del apóstol Pablo como aquel que, formando parte de los apóstoles, llevó la predicación del evangelio. Y al llevar la predicación del evangelio, el apóstol Pablo está demostrando exactamente lo que la arqueología sustenta y lo que Morgan Freeman menciona, que los cristianos del primer siglo reconocían y le daban
adoración, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, que no había ninguna duda, por lo menos los cristianos que eran apegados a las Escrituras, los cristianos que tenían una sana guianza del Evangelio, una sana guianza del Espíritu Santo, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como Dios, independientemente de grupos heréticos que fueron surgiendo y que también fueron combatidos, no por la fuerza, sino por la razón bíblica, por los mismos apóstoles y otros apologistas, luego de los apóstoles, que defendieron la persona de Jesucristo como Dios mismo entre nosotros, la segunda persona de la Trinidad, como teológicamente se ha establecido. Morgan Freeman dice, bueno, es exactamente lo que decía el apóstol Pablo. Y Morgan Freeman da un dato histórico no muy tocado por los apologistas cristianos, quizás por nuestra formación cultural, ¿no?, al día de hoy. Y es que muchas mujeres fueron líderes en tiempos determinados donde se predicaba el evangelio y estas mujeres dedicaban liturgia, dedicaban organización en sus casas para que fueran congregaciones donde se predicara el evangelio. Que estas mujeres eran obispos no lo dice la arqueología, sin embargo, estas mujeres encabezaron movimientos para permitir que en sus casas se predicara el evangelio y esta a su vez se convirtiera en una congregación de los hermanos. Esto es el sentido de la iglesia verdaderamente, que donde dos o más se reúnan en su nombre, el Señor va a estar ahí. Y donde se reunían en cualquier hogar a compartir el pan y el vino, a leer la palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios, sin ninguna tradición, sin ninguna imposición imperial, sin ninguna imposición religiosa política, ahí estaba el Señor presente. Donde se reúnan dos o más en su nombre, esa es la iglesia de Dios. Obviamente, si se apegan a la palabra de Dios, si leen la palabra de Dios, si buscan aprender doctrinalmente y ser guiados por el Espíritu Santo, ahí está el Señor. Morgan Freeman brillantemente establece lo que la historia presenta. Vamos a seguir escuchando. Es algo diferente a lo que vemos en la actualidad. Lo es, sí. En los primeros siglos, debido a que el cristianismo era un movimiento clandestino y contracultural, a menudo eran las personas que estaban en una posición subyugada dentro de la sociedad quienes aceptaban el cristianismo, antes que las personas en posiciones de poder. Es correcto. Y una de las principales participantes de ese grupo fue una mujer. Pero el mosaico revela algo mucho más trascendental sobre las personas que adoraban aquí. Dice que ella dedicó la mesa u ofreció la mesa. Y aquí está la palabra trascendental. Deu Jesucristo. Al Dios o Dios Jesucristo. Miren cómo Morgan Freeman, que está recibiendo la información arqueológica en ese mosaico, ese mural donde tienen escritos en griego, dice que antes del tiempo donde los poderosos, los jerarcas políticos, vamos a decir del mismo Imperio Romano, estableciesen fundamento para hacer una mezcla en muchas cosas equivocadas, ya anterior a esto, muchas familias, muchos grupos rendían culto, se reunían para adorar a nuestro Señor Jesucristo, para adorar a Dios. Y que en ese mosaico dice claramente a nuestro Dios Jesucristo. Estamos hablando de un hallazgo arqueológico milenario, desde los primeros inicios del desarrollo del cristianismo, cuando estaba llegando a los distintos lugares en el Imperio Romano. Ya reconocían que Jesús era Dios, ya le rendían culto, ya se reunían en hogares. Había mujeres, vuelvo y repito, que tenían una convocatoria, cierto liderazgo, aunque no fueran obispos o pastores. Eso no lo establece la evidencia arqueológica, pero sí reconocemos que mujeres se reunían, predicaban el evangelio, invitaban, ponían a disposición sus hogares. Eso es historia bíblica. Eso es irrefutable. Ahora bien,
En este escrito, en este mural, deja claramente evidenciado que nuestro Señor Jesucristo siempre fue visto como Él dijo quién es, Dios mismo entre nosotros. Y aquí la evidencia arqueológica borra y refuta por completo a aquellos detractores que intentan decir que Jesús nunca se presentó como Dios, o que en su defecto, en los primeros momentos del desarrollo y la expansión del cristianismo, nunca se hizo culto a la figura de Jesús como Dios. Decir esto es completamente falso. Aquí hay una evidencia arqueológica, como muchas otras evidencias arqueológicas, pero lo interesante es que lo presenta Morgan Freeman, una persona que no es cristiana, una persona bien escéptica, una persona que no está diciendo algo por decirlo, como si fuese llevar a cabo un tipo de dogma, sino que él está recibiendo la evidencia arqueológica y está analizando la evidencia arqueológica. Que Jesús es Dios, y ahí está escrito en una iglesia antigua, en el desarrollo inicial del cristianismo. Vamos a seguir escuchando. Al Dios o Dios Jesucristo. No al Hijo de Dios. Solo Dios. No al Hijo de Dios. Solo Dios. No al Hijo de Dios. Solo Dios. Esta es la evidencia arqueológica más antigua de que los cristianos vieron a Jesús como Dios. Este fue el tema de debate entre los primeros cristianos. Tenemos el Concilio de Nicea en el 325, donde discutieron la pregunta sobre la Trinidad, ¿cierto? ¿Qué Padre, significa... Hijo y Espíritu Santo. Exacto. ¿Qué significa decir que Cristo es el Hijo de Dios? Pero ¿en qué creían los demás cristianos? Eso es algo muy difícil de tratar de averiguar. Bueno, aquí ellos están haciendo una referencia, como ambos no son cristianos, sino hay un representante que está presentando precisamente el hallazgo arqueológico como tal, es decir, la evidencia arqueológica y científica no da una referencia teológica, simplemente es evidencia, simplemente es una prueba histórica de que Jesús era visto como Dios, pero no hacen una profundización teológica. Sin embargo, Morgan Freeman dice, pero aquí dice Jesús Dios, pero no dice el Hijo de Dios. Y el que le está mostrando la parte evidencial histórica, le dice, esto era una de las discusiones que se sostenía en el tiempo donde se estaban organizando los concilios, de que qué era lo que significaba que Jesús era el Hijo de Dios y que a la vez se decía que Jesús es Dios. La Biblia presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Él mismo se presenta como el Hijo de Dios, pero también se presenta como Dios mismo. Y eran los debates que se daban con respecto a la Trinidad. La Trinidad fundamentada, obviamente, como un concepto teológico, pero con evidencias dentro de las Escrituras. Evidencias escriturales de que el Padre, el Hijo, el Verbo que se encarnó y el Espíritu Santo tienen una unidad compuesta, una interrelación, tienen una comunión en esa unidad que es mostrada en tres personas. Esa unidad, ese Dios, esa unidad en atributos, en esencia, en intención, en eternidad, en todo lo que representa Dios en tres personas, con independencia personal, valga la redundancia. El Hijo con independencia, el Padre con independencia y el Espíritu Santo con independencia, pero siendo una unidad compuesta, la Ejad hebrea, el Elohim. Entonces aquí Morgan Freeman está preguntando, pero aquí no dice Hijo de Dios. Y le responden, es que esto ya muestra el por qué se daban estas discusiones ebionitas, unicitarios, diciendo, no hay una unidad compuesta, tratando de refutar el mismo hebreo, tratando de refutar los mismos conceptos del pueblo de Israel, porque para ellos se les hace complicado no entender esa unidad compuesta, se les complica. Pero Morgan Freeman dice, bueno, ¿qué significa que Jesús es Dios y a la vez es Hijo de Dios? Eso lo dice la Biblia. ¿Y qué es lo que implica que este hallazgo arqueológico diga Jesús, Dios, Jesús como Dios? Implica teológicamente, y esto no lo dice el documental,
de que teológicamente, vuelvo y repito, Jesús es una de las personas en esa unidad. Una de las personas en esa unidad. Y eso es lo que presenta este hallazgo arqueológico que ateos, agnósticos y otros académicos no cristianos de manera equivocada han querido presentar una idea de que a Jesús no se le adoraba como Dios, no se le reconocía como Dios. De hecho, los mismos musulmanes, que fue un desarrollo que viene incluso de esa predicación herética de una parte de la Iglesia Católica Romana, yo tengo mis reservas ahí, creo que eso viene incluso de esa formación de confusión. Los musulmanes nacieron y se desarrollaron bajo la visión de un predicador arriano que era el tío de la esposa del profeta Mohammed y que recibió un cristianismo distorsionado al decir que Jesús era el Mesías, que Jesús era un profeta, pero que no era Dios. Y de ahí ya ustedes se imaginan todas las distorsiones, porque los musulmanes son unicitarios, al igual que los llamados cristianos unicitarios, que realmente no tienen una base sólida conforme a la palabra de Dios. Vamos a seguir escuchando más de este fragmento del actor de cine Morgan Freeman en su programa de investigación. Este sitio parece darnos la voz de estas antiguas mujeres cristianas y lo que creían acerca de Cristo. Se lee explícitamente aquí: Teu Jesucristo. Para las personas que vivían aquí, en esta aldea, en el siglo III, entendieron que Cristo era divino. Cristo como Dios. Como Dios, exacto. Para las personas que vivían aquí, en esta aldea, en el siglo III, entendieron que Cristo era divino. Cristo como Dios. Como Dios, exacto. Para las personas que vivían aquí, en esta aldea, en el siglo III, entendieron que Cristo era divino. Cristo como Dios. Para las personas que vivieron ahí, para esa comunidad cristiana, para esa iglesia, ese hogar en donde se congregaron los hermanos, en donde hicieron una mesa para celebrar liturgia, para escuchar los escritos, la palabra de Dios que ya estaba siendo distribuida, mucho antes de que se inventaran que había ya un canon establecido en el 381, lo cual es completamente falso, porque ese canon, ese compendio de escritos ya estaba siendo distribuido, ya se predicaba el evangelio, ya estaban conformados, y no digamos el canon del Antiguo Testamento, que también estaba estructurado, conformado con esa revisión y esa, vamos a decir, esa parte concreta de que los judíos tenían su canon establecido, Jesucristo mencionando ese canon, los salmos, la ley de Moisés y los profetas, eso estaba ya constituido para el pueblo de Israel, aunque habían divisiones de criterio en cuanto a cómo las escuelas rabínicas interpretaban esos textos canónicos y teniendo aparte los textos históricos, pues ya había un pleno desarrollo del cristianismo antes de la conformación política religiosa llevada a cabo en gran medida por Constantino en el 313 con el edicto de tolerancia al 325 y luego todos los demás concilios. Ya el cristianismo se estaba expandiendo, era inevitable. Esto es por el poder de Dios. Y Morgan Freeman dice claramente, aquí lo veían a Jesús como Dios. Todo el que niega que Jesús lo veían como Dios en los primeros años del cristianismo está mintiendo. Está utilizando falacias de anacronismo, está inventando falacias de falsa equivalencia, porque Cristo desde los mismos textos se presenta como Dios, y que los cristianos luego de su resurrección, cuando se concretiza el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo venciendo a la muerte, ya todo queda bastante obvio y claro, y los apóstoles predicaron dando incluso sus vidas porque sabían que predicaban al Dios mismo que se hizo carne.
al mismo Dios hecho carne en la persona de Jesús, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Y cuando el Espíritu Santo vino a guiar a la iglesia, ellos entendieron claramente este aspecto teológico que los judíos en mayoría, las escuelas rabínicas en mayoría, no entendieron de los profetas, no entendieron de los apóstoles. Y que solo por la guianza del Espíritu Santo es que nosotros entendemos estas cosas, por la palabra de Dios. Algo bastante claro en este programa de Morgan Freeman, que deja con un razonamiento muy obvio este hallazgo arqueológico. Él lo reconoce. Él dice, no, aquí es obvio. Aquí es obvio. Estos primeros cristianos, con esta inscripción en este mural, reconocían que Jesús es Dios eternamente. Y entendiendo obviamente el concepto que teológicamente presenta a las tres personas en la unidad compuesta. Dios en tres personas. Que es complicado cómo nosotros podemos conceptualizar esto, pero es la verdad bíblica. No lo vamos a saber todo, porque si supiésemos todo de Dios, si estuviésemos la mente de Dios, pues nosotros fuésemos igual a Dios. Pero nosotros somos criaturas creadas por Dios, hechos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo. Y al inicio en la creación, hechos a imagen y semejanza de Dios, con discernimiento, con capacidad de razonamiento hasta cierto nivel, con capacidad de tener comunidad y comunión con los demás, con capacidad de poder discernir para poder escuchar al Señor cuando nos da una de sus vamos a decir, uno de sus mandatos en su voluntad, que le sigamos, que le reconozcamos. Por eso se nos creó a imagen y semejanza de ese Dios. Él dijo en plural, hagamos al hombre. En plural estaba hablando de la ejad compuesta, que los hebreos lo saben, los judíos lo saben, pero no quieren reconocerlo, aunque muchos sí le han reconocido, han entendido las escrituras. Así que hemos querido compartir este fragmento donde Morgan Freeman, en su programa de investigación, donde él va por todo el mundo investigando las distintas religiones, ahora le mostraron arqueológicamente que los cristianos de sana doctrina, apegados a las escrituras, que siguieron a Jesucristo a través de la predicación del evangelio por medio de los apóstoles, y estos apóstoles también dando ese fundamento que viene de los profetas, porque es la palabra de Dios, pues deja en evidencia de que todo lo que digan que Jesús no es Dios, todos aquellos que asumieron una hipótesis fallida al respecto de la identidad de Jesucristo, están equivocados. Jesús es Dios. La arqueología lo muestra, la evidencia escritural lo muestra, y sobre todo lo muestra el Espíritu Santo que sustenta esa verdad al día de hoy, no importa las persecuciones y las difamaciones y los inventos que le hayan querido hacer a la verdadera iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia de Cristo, la que se apega a la palabra de Dios. Vamos a saludar a algunos hermanos y amigos que se han conectado como siempre, nosotros agradecidos. Les pedimos que compartan el video, que nos den un like de apoyo. Si no se han suscrito, se suscriben, les invitamos. Si tienen amigos, pues les pedimos que los inviten para que se suscriban y le dan a la campanita de notificaciones. Aquí está con nosotros la cuenta Mr. Basilio, nos manda bendición y nosotros también pues le saludamos. Nuestro hermano Luis Coelho, el discípulo, la cuenta Luis Coelho, nuestro querido hermano, uno de los apologistas con mayor profundidad, estudiando las escrituras. Mucha profundidad bíblica el hermano Luis Coelho, está compartiendo con nosotros. Aquí también está Saúl Nax, la cuenta, Rafael Antonio López, creo que él, no sé si es católico, pero qué bueno que está compartiendo con nosotros, y sus argumentos pues también son importantes aquí. Los argumentos que él deja en nuestra caja de comentarios, así como lo dejan todos son importantes
para nosotros poder reflexionar y si tenemos que refutar o si nos tienen que refutar. También está con nosotros María Linares, también Keila Noa, Katie Noa está también compartiendo con nosotros. La cuenta de la hermana John 316, Psalms 34 también está con nosotros. Dice Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si aquí hay una buena referencia de nuestra hermana John 3:16, Psalms 34. Dice en Juan 8:24, el Señor Jesucristo se identificó como el gran yo soy, el creador de todas las cosas, Dios entre nosotros. Moriréis en vuestros delitos y pecados si no reconocéis que yo soy. Los unicitarios, si no reconocen que Jesús es Dios, están muertos en delitos y pecados. Los musulmanes que no reconocen que Jesús es Dios, conforme a lo que dice la Biblia, están en delitos y pecados. Y todos aquellos académicos, gnósticos, ateos, agnósticos, etcétera, si no reconocen que Jesús es Dios, que venció la muerte y Él es el único que nos da salvación y vida eterna y es el único mediador entre Dios Padre, es decir, el Padre, con nosotros, pues no vamos a tener ese reconocimiento de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Aquellos que piensan que hay un montón de mediadores para llegar al Padre, eso no es lo que dice la Biblia. Hay que reconocer que Jesús, quien dijo antes que Abraham fuese, yo soy, es el único mediador. El que no reconoce que Él es el único mediador y se inventa un montón de mediadores, no ha conocido a Dios, no le ha llegado el conocimiento de la verdad, como dice la palabra de Dios. Nuestro hermano Luis Coelho, María Linares, siguen conectados. Cristian, nuestro hermano Cristian Izquierdo, también gran apologista evangélico. También está nuestro hermano Amén, que nos hace un aporte. Muchas gracias, querido hermano, por su aporte. Eso nos ayuda a que nuestra plataforma pues se mantenga, ¿no? También está Roque Mesino, a la cuenta Roque Mesino. Dice, bendiciones mi hermano Carlos Veloz desde Colombia. Bendiciones para ti, hermano, y para tu país Colombia también. Y a todos los hermanos que se han conectado, que están compartiendo con nosotros y que nos están dejando sus comentarios. Está Fior Martínez, nuestro hermano Fior Martínez, Dios le bendiga. Dice nuestro hermano, Dios le bendiga mucho también. Y a todos los que se han conectado, Rafael Antonio López, también conectado con nosotros. Y a todos y cada uno de nuestros hermanos. Ana Bertana Trejo, también un saludo a nuestra querida hermana Ana. También Rubén Brito, nuestro hermano Rubén. Claudín Alvarado también conectada con nosotros. Y a todos y cada uno de los hermanos que comenten. Para nosotros es importante. Es desde el inicio de la expansión del cristianismo, Jesús Dios reconocido por nuestros hermanos. Claro que sí, aquí hay una evidencia, vuelvo y repito, un actor de cine que no es cristiano. Y contra la evidencia arqueológica, solamente los necios irían en contra. Pero la evidencia arqueológica que va sustentada con la palabra de Dios, no cualquier cosa que aparezca por ahí, que muchos quisieron inventar y hasta escribieron en piedra muchas herejías y mentiras. No, la evidencia arqueológica válida es la que va sustentada con la veracidad histórica de la palabra de Dios. Ahí no hay cuento, ahí no hay tergiversación, ahí 2 más 2 siempre serán 4. La evidencia arqueológica que va con la palabra de Dios, ahí no hay falla, ahí no hay problemas. Así que, queridos hermanos y amigos, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Nos vamos a ver un poquito más tardecito en otro programa aquí en su espacio Fe y Razón 34. Y como siempre, pues les deseamos que el Señor les bendiga. Nos veremos en una próxima entrega, queridos hermanos y amigos.